planta, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una planta epífita y una planta parásita? Ustedes podrían decirme cuál es la diferencia entre una planta epífita y una planta parásita. Que la epífita solo se adhiere a un hospedero, mientras que la parásito sí afecta por sí al otro organismo. Ok. Quiere decir que la planta parásita sí penetra el sistema vascular de la planta y vive de ella. En el caso de las epífitas, no sucede eso, ¿no? Sino que simplemente viven de la captura de ¿qué? Captura de sustancias del área y del suelo que puedan y de eso sobreviven. Entonces, las plantas parásitas son más que todo, aquí dice que es una parasitosis mecánica, pero no es sistémica, es decir, que no penetra, no tiene un contacto con el sistema vascular, ya sea con el floema o con el xilema de la planta sobre la cual va a sobrevivir. Ustedes conocen bien esta planta, la han visto, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? Es una bromelia, ¿sí? En algunos lugares le dicen gallinazo, ¿sí? Y pues este es un ejemplo claro de la planta que es una epífita que está sobre otra planta. Entonces, las plantas epífitas tienen fotosíntesis y poseen raíces aéreas sobre el nivel del suelo o en contacto con el aire. Esto es importante, ¿va? Es decir, que están en contacto con el aire raíces y de ahí captan sus nutrientes y la humedad la obtienen del aire o de la lluvia que escurre sobre sus raíces. Ejemplo de eso tenemos las orquídeas, las aráceas, que son plantas epífitas que tienen una raíz especializada que se conoce como velamen. También pueden tener otras estructuras especializadas como escamas o hojas en resota, como el caso de las bromelias, para captar el agua, ¿sí? Y ustedes saben que la piña es una bromeliácea. La piña sería una planta epífita o no? ¿Qué piensan ustedes? No creo, ¿eh? No, no creen ustedes que es una planta epífita. Claro, no es una planta epífita, ¿va? Vive en el suelo y todo, ¿no? Es una bromeliácea. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos de bromeliáceas en general, hay que especificar, ¿va? Entonces, una de las ventajas que tienen las plantas epífitas es que hacen fotosíntesis. Y en las plantas parásitas hay unas que no hacen fotosíntesis, viven estrictamente de las sustancias que puedan extraer de las plantas, ¿ya? Entonces, las plantas epífitas, pues que aquellas que echan raíces en el suelo y que se enraizan de él se llaman hemiepífitas. Hay plantas parásitas también. Vale, entrada un compañero por aquí. Entonces, eh, tenemos acá que, ups, hay alguien más. Ah, no, ya no hay nadie. Ya, ya están todos, creo. Entonces, hay plantas, se llaman hemiepífitas, que tienen raíces, pero también en las plantas parásitas hay unas que también tienen ese sistema. Aquí tenemos también el caso de plantas que llegan sus raíces hasta abajo, ¿sí? Esto es lo que les llama, lo que le estaba mencionando en la carta anterior, que se llama hemiepífitas. Y aquí lo tenemos, ¿va? Esta es esta es una planta está sobre un ficus, y aquí están las gambas, y aquí están las partes que llegan al suelo. Y ya tenemos otro templo que son plantas epífitas, no son parásitas, ¿sí? Miguel, Entonces, solo ajá. una pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿La presentación usted no la va a compartir? O... Claro, con gusto se las voy a Ah, compartir, no muy tengan bien. pena. No Sí, es tengan que hay pena cosas que ustedes. no me da tiempo de apuntar. Gracias. No se preocupe conmigo, aquí todos se los doy yo, no se preocupe por eso. O sea, Ah, muy pongan bien. atención Gracias. y después les queda el documento de ustedes. Ese es parte Gracias. del trabajo. Entonces, las epífitas son conocidas, más conocidas son los musgos. Ustedes conocen los musgos, ¿no? Cuando van a hacer su árbol de Navidad o van a hacer algún nacimiento, pues se usa musgo, ¿no? Los líquenes también los conocen, las orquídeas, helechos, no digamos, las bromelias, los famosos tilancias que se llaman, ¿sí?
Las aráceas también, hay muchas aráceas que son epífitas. Entonces, los puede encontrar en todo el reino vegetal. Generalmente, pues las epífitas son bien abundantes en climas tropicales y subtropicales, en lluviosos. Y pues esto podemos encontrar siempre los líquenes y los musgos los podemos encontrar siempre en un entorno con árboles forestales. Aquí tenemos una tilancia, ¿sí? Bien bonita, ¿no? Ya a veces estas tilancias las podemos ver en los cables de electricidad que tenemos en la ciudad o en los pueblos. Ahí podemos ver una gran cantidad de lo que es la tilancia. Eso se llama clavel del aire, es un color gris y se le conoce como tilancia. Aquí tenemos también que una de las características es que cuando ellos no tienen suficiente agua, las células del pie, o sea, se contraen y la escama se separa de la epidermis, ¿no? Cuando llueve, el agua penetra en el espacio que se formó entre la escama y la epidermis y las células del pie absorben agua hasta que se dilatan tanto que la escama baja y el apoyarse en la epidermis cierra la entrada del agua. Eso es importante. O sea, es en el caso de las bromelias, ¿no? Que tiene esa roseta. Este es un corte que es lo que teníamos que ver en el laboratorio de la raíz de ellos, cómo es que funciona. Tenemos una parte externa que se conoce como velamen, acá. Una exodermis, ¿sí? ¿Ya? Que está acá. Y luego esta parte de aquí hasta la base, el centro de la raíz, se conoce como córtex, ¿sí? O sea, la corteza, ¿no? Luego tenemos una parte acá que se conoce como endodermis, ¿sí? Pura anatomía y fisiología vegetal. Y aquí tenemos lo que es el cilindro central, el cilindro vascular, donde se da el transporte de todos los materiales que ellos tienen. Luego han escuchado la parte de la simbiosis, cómo viven, ambas partes se benefician. En este caso, la bacteria es un tipo que se da en las raíces de las leguminosas. Tenemos el velamen, como les decía, la parte externa, tenemos la corteza. Y hacia adentro tenemos lo que es el cilindro central, donde está lo que es el transporte vascular de las sustancias. Y dentro de esa también tenemos lo que es la parte de las bacterias que actúan también, que algunas son fijadoras de nitrógeno, como en el caso del rizobio, que es importante, y que fijan nitrógeno atmosférico. Aquí la palabra mico significa hongo, risa raíz, o sea, hongo de la raíz, que son micorrizas. Es una simbiosis entre hongos y las raíces de las plantas, entonces las micorrizas ayudan a que se fijen, le proporciona cierto tipo la facilidad a la planta de poder absorber cierto tipo de compuestos, como, por ejemplo, como el fósforo, ¿ya? O sea, le da fósforo asimilable a la planta, ¿ya? Y pues a la vez, pues la planta ayuda al crecimiento de las micorrizas. Entonces, es importante las micorrizas, ustedes que dentro de la relación simbiótica que tiene con las plantas. Realmente, pues el estudio dice aquí que las micorrizas, pues es una parte bastante, hay gente que se dedica a este proceso, a lo que es la identificación. Y pues las micorrizas se clasifican como ectotróficas y endotróficas. Ectotróficas es cuando están en una forma externa y endotróficas dentro de lo que es la raíz. Aquí podemos ver. Sí, perdón. Fíjese que no sé si solo esa. Sí, perdón. No escucho. También le puse las epífitas más conocidas incluyen musgos y creo que ya no pasó. No pasó de ahí. No pasó, se quedó trabado. No sé Es si el es lo internet, mismo el o- compañero. Es tu internet. Ah, bueno, voy a revisar ahorita. Simón revisó. Sí, yo aquí me. Disculpe, ingeniero. No hay problema. No, me preocupa porque quiero que todos vean la presentación. Todo modo la va a tener usted, se la voy a mandar, ¿verdad? No se preocupe Vale. por eso, ¿sí? Entonces, tal vez la parte sería la parte que vamos platicando. Esta es una planta de pino, una plántula de pino, y vean la gran cantidad, cuando tiene un desarrollo micorrístico, la gran cantidad de raíces. O sea, esta planta va a tener un éxito, va a crecer bien, ¿sí? Y realmente, pues esa es la relación. Ustedes como forestales es importante que conozcan bien el proceso de las micorrizas, que realmente, pues, sí tienen una gran importancia en la relación entre planta
y suelo para su establecimiento en plantaciones. Aquí tenemos cómo se ve. A veces cuando hacemos, lo sacamos, vemos este tipo de como de moho, de una cuestión como blanca que vemos. Y pues ese es el micelio que tiene, la micorriza y el desarrollo radicular de las plantas, ¿verdad? Eso es importante. Entonces las micorrizas ectotróficas, que es decir, que forman una capa densa que rodea la raíz externa, estas penetran las células de la corteza y forman una red que se llama Harting, que es lo que estamos viendo aquí, esta parte que vemos acá en este caso de la presentación. Aquí tenemos algunas especies que se encuentran, por ejemplo, generalmente pues hay algunas pinófitas y algunas maniolócidas que también tienen este tipo de parte. Aquí tenemos las endomicorrizas. Las endomicorrizas tienen la característica que penetran, ¿sí? Penetran dentro de la célula, no alrededor de, y forman vesículas, ¿verdad? Vesículos arbusculares se conocen, ¿sí? Arbúsculos se llaman vesículos arbusculares. Tienen sus hifas que salen, su pelo radical que va creciendo aquí de la raíz y las esporas que va generando el hongo afuera de la rizodermis y de la endodermis. Y aquí se da todo este proceso que favorece que la raíz pueda absorber algún tipo de sustancias y otros compuestos que ayudan al crecimiento y desarrollo de la planta. Aquí tenemos un corte de una raíz dicotiledónea y de una monocotiledónea, cómo se da ese proceso de los pelos radiculares y cómo podría tener esa relación entre lo que es las micorrizas y los diferentes tipos de raíz de las dicotiledóneas y monocotiledóneas. Aquí tenemos un esquema de estructura de la raíz, un corte transversal. Esta sería la rizodermis, aquí la tenemos. Tenemos el cilindro vascular, que es en el centro, donde están los haces vasculares. Aquí tenemos la corteza, el córtex, que le llaman, ¿ya? Y podemos ver un dibujo bien simple de la relación que acá. Aquí tenemos las raíces que están creciendo del crecimiento de la raíz. Este es un corte transversal y un corte longitudinal, cómo estaría darse ese proceso, ¿sí? Tenemos aquí la exodermis que está aquí afuera, la endodermis que sería esta parte de aquí de central, ¿ya? Y la endodermis que sería aquí también, y la exodermis, la parte de la corteza que va, y el cilindro vascular. Aquí tenemos otro ejemplo de otra planta epífita. Aquí tenemos también otra epífita. Esta es una bromelia y aquí pues como ese cae el agua y se acumula y la absorbe después la planta. Aquí tenemos otra serie de plantas epífitas. Ha de ser una palma la que está ahí, ¿sí? Y aquí están una serie de plantas epífitas que crecen alrededor de él. Aquí tenemos esta también. Sí, perdón. Disculpe, es que fíjese que hay unos compañeros que quieren entrar desde hace un poquito de tiempo y no los deja, pero yo creo que era porque el link anterior no dejaba, entonces no sé si los puedo buscar. Gracias. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver si los admitimos. Bueno, vemos 19, si son 19. Puede ser que sea más que lleven laboratorio. Hay algunos que tienen laboratorio ganado. Vamos a ver. No, no hay nadie que quiera entrar. Somos 18. Hoy hay menos todavía. Falta Luis Pedro. Luis Pedro. Y Mario Andrés también. Mario Andrés Fernández. Sí, fíjese que yo pensé que tenía problemas de internet, ¿no? Pero yo creo que es el internet de ellos que no los deja entrar. Ahí está, ahorita están aquí Luis Pedro, Mario Andrés y Mario Andrés 2. Ahí estamos. Pues ya pudieron ingresar. Ahí estamos. Ahí está. Gracias, Inge. Bueno, vamos ahorita entonces a proceder. Vamos a encender la cámara para que miren que soy yo el que les estoy dando la clase, si no Gracias, Inge. van a pensar que va a ser el auxiliar. No, son bromas. Ahí estamos, ahorita vamos a
colocar la presentación. No, esta no es. Esta es esa. Ahí estamos. Bueno, estábamos hablando de esta otra planta epífita. Esta es la florcita que tenemos. Esta la ven ustedes. A veces parece que como que fuera cactus, ¿no? Pero lo pueden ver ustedes en un bosque húmedo, tropical. Pueden ver este tipo de planta epífita. Este es el caso de ¿qué? De un helecho, ¿sí? Aquí podemos ver cómo el helecho se reproduce. Este es clásico en biología. En biología lo han visto ustedes cómo está el gametofito, los gametofitos, cómo se dan en el proceso de la hoja, del helecho que tenemos aquí, que aquí se están produciendo los oros. Y de aquí de los oros, pues se están desprendiendo los esporangios y produce esporas. Y que, pues bueno, tenemos aquí el anteridio y el arquegonio. Ustedes saben que este tipo de reproducción sexual que tiene este helecho se parece mucho a bueno, lo vamos a ver más adelante cuando miremos la reproducción de los cromistas en el caso de la Phytophthora y el Pythium, ¿sí? Tiene una estructura que se llama anteridio, y ahí se llama aogonio, pero aquí se llama arquegonio. Lo único que aquí está en una forma representada, donde se da ese tipo de relación, ¿verdad? Entonces ya se forma el cigoto, ya sale el nuevo esporofito, ya puede germinar y dar la planta, ¿verdad? Es bien interesante este tipo de reproducción que tienen en este caso los helechos, ¿verdad? Aquí tenemos el caso de otras plantas que son otras plantas, bueno, son plantas, en fin, pues son epífitas. Bueno, eso es en general lo que yo tengo para ustedes el día de hoy de lo que son las plantas epífitas. No sé si hay alguna duda. Entonces, ¿en qué va a consistir la práctica? Bueno, la práctica va a ser que cada uno de ustedes van a describir, va a describir al mínimo 5 plantas epífitas. ¿Cuáles son sus características generales? ¿Sí? Yo les voy a enviar un video de todos modos de plantas epífitas para que lo vean. Y la pospráctica entonces es que ustedes me entreguen una revisión bibliográfica de 5 especies de epífitas. ¿Sí? No pueden ser iguales, no se vayan a repetir, por favor. Por pura casualidad, pues pueden repetir una tal vez, ¿verdad? Pero ya 2, 3, ya es difícil. Entonces quiero que hagan una descripción, su descripción botánica y también, pues, si pueden encontrar en qué ambiente pues, se crece, pues eso es lo más importante. Y con qué especie se relaciona, es decir, cuál es la relación simbiótica de la planta epífita y con qué especie, ¿verdad? Eso es importante que ustedes lo hagan en la descripción. Entonces, por lo menos sería una página por cada especie, ¿sí? Estamos hablando de 5 especies, serían 5 páginas, más la página donde dice Universidad de San Carlos y tal, y pospráctica de epífitas y descripción de 5 especies, el nombre de ustedes con su número de carnet, su número de tarjeta de crédito con su DPI, no, son bromas, solo su nombre y su carnet y la fecha, ¿no? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Ingeniero, disculpe, esto va adicional, o sea, se pone en el mismo documento que se pone las actividades de la prepráctica, de los No. conceptos que toca investigar. No, miren pues, les voy a decir cómo trabajo yo. La práctica es un documento. Aparte, pues usted pone prepráctica 1, tal cosa epífitas. Prepráctica 1, pospráctica 1, epífitas. Porque yo en su carpeta, por ejemplo, en la carpeta de Carolina Camposeco, abro una carpeta y pongo prepráctica 1 y pospráctica 1. Eso me sirve a mí para lo califico, lo guardo con su nota. Y cuando yo hago el cuadro, sé a quién le hace falta y a quién no le hace falta un reporte.
¿sí? Además del cuadro que llevo control. Entonces, es una carpeta individual. Entonces, siempre, cada prepráctica, por ejemplo, toque la prepráctica 2 la otra semana, ponen prepráctica 2, tal cosa, prepráctica, postpráctica 2, tal cosa. Entonces, yo de esa manera lo sé distinguir, ¿sí? ¿Alguna duda? Y ambos se entregan viernes. La prepráctica el viernes, la postpráctica me la entregan el otro miércoles, ¿sí? Gracias, Sí. ingeniero. O sea, me entregan la prepráctica 2 y me entregan la postpráctica 1, ¿ah? ¿Sí? Así es como vamos a ir trabajando ya a partir del otro miércoles, ¿sí? Entonces, yo les voy a enviar ahorita la presentación del documento y